¿Qué tal amigos? Muy buen día. Continuando con la clase anterior, vamos a seguir viendo el Framework Express y el enrutamiento. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos en la clase anterior. En la clase anterior nosotros creamos un proyecto llamado Basic para nosotros poder enrutar páginas de acuerdo a lo que nosotros escribimos en la URL. Bien, fue sencillo el ejemplo. Acá tenemos creado nuestro servidor web y acá, de acuerdo a lo que nosotros colocamos en el navegador, se direcciona a cierta página. Si colocamos la URL /contacto se va a esta página y si solo colocamos la barra a index.html. A continuación, en este ejemplo, en el full, nosotros nos quedamos hace un momento definiendo el formulario. ¿Para qué estamos haciendo este formulario? Para nosotros poder ver cómo Node JavaScript va a recibir los valores que nosotros enviamos desde este formulario y cómo él los puede administrar. Bien, vamos a continuar entonces amigos. En el formulario vamos a crear la siguiente etiqueta llamado label. Vamos a colocar aquí como texto usuario. Aquí vamos a colocar un input test. Que nos va a permitir obtener los valores desde el navegador. Acá le vamos a especificar cuál va a ser su name. Le vamos a colocar user y aquí el ID del mismo modo, user. Bien, vamos a copiar lo mismo. Vamos a agregar un salto de línea. Vamos a colocar aquí password. Input type, password también. El nombre como la ID de la misma forma. Otro salto de línea. Y ahora vamos a colocar un input del tipo submit para poder enviar los valores al servidor. Input type, ¿de qué tipo? Submit. Bien amigos, lo que vamos a hacer aquí simplemente es levantar el formulario, le damos en el botón enviar y automáticamente debe llegar a Node JavaScript y poder efectuar algún tipo de operación. Bien, hasta aquí ya tenemos el formulario. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear aquí en full, seguimos en la carpeta full, vamos a crear un archivo llamado server, vamos a ir grabándolo, server.javascript. Bien, ahora sí, acá nosotros vamos a colocar el código que nos va a permitir recuperar los parámetros del formulario. Vamos a copiar del ejemplo anterior el server también, para poder hacerlo un poco más rápido. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invocar al módulo BodyParser. Recuerden que este módulo lo instalamos en la clase anterior. ¿Para qué lo usamos? Lo usamos para las URLs, enviar parámetros, no enviar parámetros, etc. Hay algunas otras funcionalidades adicionales. Bien, entonces simplemente estamos con el require. Recuerden que estamos agregando los módulos de las librerías a nuestro proyecto. Tenemos el express, el body parser. Vamos a definir otra variable, app. Bueno, ya lo tenemos aquí, ya no es necesario. App express. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, app use. Y vamos a decirle entre paréntesis primero lo siguiente. Vamos a utilizar la variable bodyParse, la que hemos creado hace un momento. Y vamos a colocar el siguiente método, URL encoded. Abrimos paréntesis y abrimos llaves. Le vamos a decir el parámetro stem
dos puntos, false. Bien, ¿qué es lo que va a hacer esta línea que acabamos de nosotros programar? App use body parser URL encoded. Lo que le va a decir es que no vas a poder enviar valores en los parámetros asociados a la URL. Todo lo vas a enviar por el formulario. Bien, vamos a hacer lo siguiente ahora. Esto de aquí lo vamos a dejar en la app-get. Recuerden que en el index ahora tenemos un formulario. Y esto de aquí sí lo vamos a borrar. Vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a ir modificándolo. Post. Este de aquí le vamos a colocar login a este texto. ¿Por qué colocamos login? Fíjense en el formulario que el action es login. Esto debe ser igual para que pueda Express entender que es el mismo texto y ejecutar lo que está en la función anónima, dentro de la función. Bien, esto que está aquí lo vamos a borrar y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a crear una variable username. Vamos a decir al objeto request el método body y vamos a coger el user. ¿Recuerdan qué cosa es el user? El user es el nombre de la caja de texto que nosotros hemos definido en el index. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hemos copiado la línea anterior para poder también recuperar el valor de password. Vamos a validar lo que les acabo de comentar. En el index tenemos dos inputs test para poder ingresar la información llamadas user y password. Y esto es lo que nosotros colocamos en el server, user y password. ¿Para qué? Para poder nosotros recuperar el valor. Bien, vamos a ver si efectivamente no de JavaScript está cogiendo los valores. Para eso vamos a probar. Bien, vamos a colocar un texto cualquiera para poder recuperar las variables que acabamos de definir. Y mi password es dos puntos. Aquí le agrego la variable pass. La variable password. Bien, le doy enter. Y para finalizar la respuesta le coloco lo siguiente. Puedo colocar también un texto si deseo o lo puedo dejar en blanco. Es indiferente. Bien, entonces hasta aquí lo que estamos haciendo es simplemente recuperar los valores que hemos obtenido del formulario index a través de estos métodos del objeto request. Y simplemente lo estamos pintando por consola, pero podríamos guardarlo en base de datos, hacer algún tipo de operación, etc. Grabamos y vamos a probar. Recuerden que estamos en la carpeta full, que este es un nuevo ejemplo, muy parecido al anterior, pero aquí estamos recuperando valores que enviamos a través de un formulario. Bien, en mi terminal de Windows voy a la carpeta donde tengo el proyecto. En mi caso lo tengo dentro de full, veo que ahí está el server.javascript, que es el que debo ejecutar, y están los otros archivos. A ver, escribimos node server, le doy enter, server inicializado o iniciado. Bien, vamos a probar en el navegador. Recuerden que estamos, o nuestro servidor web está escuchando en el puerto 9000. Localhost 9000. ¿Qué debe suceder si yo coloco, volvemos al código, si yo coloco simplemente la barra o no coloco nada? Lo que debe pasar es irse a la página index, como acaba de ocurrir. Bien, ahora si nosotros colocamos ahí un texto cualquiera y le doy enviar, fíjense lo que pasó. Me mostró el texto finalizando. Guardar contraseña nunca. Y fíjense, a nivel de la consola de Node JavaScript me dice el nombre de usuario es Alex y mi password es
BAS0101. Y efectivamente son los datos que yo ingresé en el formulario hace un momento. A ver, vamos a abrir nuevamente, cerrar esto. Y volvemos a abrir el proyecto. Nos carga el index. Node JavaScript, Node 1.2 como password. Enviar, finalizado. Abrimos la consola y de nuevo me vuelve a pintar. El nombre del usuario es Node JavaScript y mi password Node 1.2. Como ven entonces, nosotros a través de estos comandos o de estas instrucciones dentro de Node, nosotros podemos recuperar los valores de los formularios. Y con esos valores ya podemos hacer ciertos tratamientos u operaciones, guardar en base de datos, hacer algún cálculo, devolver por el navegador, etc. Bien amigos, gracias y hasta luego.